La lluvia caía fina y él estaba empapado. El cliente había tardado casi 10 minutos en bajar a recibir la entrega, pero cuando finalmente apareció, no se disculpó, solo se quejó del retraso. Minutos después, en el patio de la transportadora, el jefe gritó frente a todos. ¿Crees que estás aquí para pasear en moto? Esto es trabajo, no un juego. Un imbécil que ni siquiera sabe llegar a tiempo no merece usar el uniforme de esta empresa. Los demás repartidores rieron. Uno de ellos murmuró. Otro que se va a quedar sin chamba antes de que acabe el mes. Él no respondió. Tomó la siguiente caja, la aseguró en la moto y se fue sin mirar atrás. Pero en el pecho ardía algo más que la lluvia, la certeza de que algún día esa escena se repetiría, pero con los papeles invertidos. Su nombre era Marcos. Desde los 17 años, el rugido del motor era su compañero diario. Trabajó en panaderías, farmacias y distribuidoras, siempre llevando productos de un lugar a otro, pero nunca pasando del puesto de repartidor. En casa, el refrigerador casi siempre estaba vacío. Compartía un cuarto pequeño con su hermano menor, mientras su mamá cuidaba a personas mayores para completar el ingreso. Pero Marcos tenía un hábito que pocos conocían. Cada vez que podía, pasaba horas leyendo en el celular sobre rutas, logística y transporte internacional. No lo hacía por curiosidad, lo hacía porque veía en eso una salida. El uniforme rojo y el casco rayado eran casi una marca de vergüenza para Marcos. En la empresa, nadie quería escuchar sus explicaciones cuando algo salía mal. Si el tráfico retrasaba una entrega, era culpa suya. Si el cliente no estaba en la dirección, era porque no sabía trabajar. Algunos compañeros se divertían con eso. Marcos, hoy intenta no perderte en el camino. Gritaba uno, provocando las carcajadas de los demás. Otros, más crueles, dejaban cajas mal amarradas para que él cargara con la culpa si algo se rompía. Pero Marcos no respondía. Cumplía la ruta, regresaba, y en las horas de comida se sentaba en un rincón del almacén, comiendo un pan seco mientras veía videos sobre gestión de flotas y logística de grandes empresas. Un día, un supervisor se acercó mirando la pantalla de su celular. Soñando en grande, ¿repartidor? Eso es para gente con estudios, no para un motoboy, dijo con una sonrisa de desprecio. Marcos guardó el celular en el bolsillo. Por dentro, sabía que esa risa sería uno de los recuerdos que lo mantendrían acelerando, no solo en la moto, sino rumbo a algo mucho más grande. Cansado de solo soñar, Marcos decidió actuar. Empezó a apartar una mínima parte de su sueldo, a veces apenas 20 pesos a la semana, para invertir en cursos en línea. El primero fue de nociones básicas de logística. Luego, uno sobre importación y exportación. Estudiaba de noche, en el cuarto reducido, con su hermano dormido al lado y la luz del celular iluminando las anotaciones en un cuaderno gastado. Muchas veces se quedaba dormido con el casco en el suelo, exhausto, pero con la sensación de estar avanzando. Fue en una de esas madrugadas que tuvo una idea, crear un pequeño servicio de entregas rápidas en sus horas libres. Empezó ofreciendo a comerciantes locales, usando su propia moto. No era mucho dinero, pero era suyo. Mientras tanto, en la transportadora, seguía siendo solo el motoboy atrasado para algunos. El jefe y los compañeros ni imaginaban que, fuera de ahí, ya estaba aprendiendo a negociar contratos, optimizar rutas y administrar tiempos de entrega. Lo que Marcos no sabía era que, muy pronto, la empresa donde era humillado pasaría por una crisis, y que él tendría justo el conocimiento necesario para salvar el negocio y cambiar el juego. El primer aviso fue sutil, plazos que empezaban a incumplirse, clientes que se quejaban de retrasos. En poco tiempo, la situación explotó. Un contrato importante se rompió y la transportadora perdió casi un 30% de los ingresos en un solo mes. Los pasillos, antes llenos de charlas y bromas, ahora estaban dominados por murmullos sobre recortes y despidos. El ambiente era pesado, y el jefe de Marcos parecía más nervioso cada día. Una mañana lluviosa, el dueño de la empresa, un hombre llamado Sergio, apareció en el patio, convocando a todos para una reunión de emergencia. Estamos en un punto crítico. Si no reorganizamos nuestra logística y reducimos costos, no pasaremos de los próximos 6 meses. Marcos, recargado en una esquina,
escuchó con atención. A cada problema que se mencionaba, él pensaba en una solución que ya había estudiado, anotado y probado a pequeña escala en su propio servicio de entregas. Al final de la reunión, mientras todos se iban murmurando, se acercó a Sergio. «Creo que puedo ayudar», dijo con calma. «Tengo algunas ideas que podrían reducir las pérdidas y reorganizar las rutas». El dueño lo miró con desconfianza, pero la urgencia de la situación lo hizo escuchar. Fue la primera vez que Marcos se sentó en su oficina, y salió con la misión de demostrar que sabía más de lo que cualquiera imaginaba. En la oficina, Marcos abrió su cuaderno viejo, con páginas amarillentas y llenas de notas escritas a mano. Sergio lo miró con cierto escepticismo, pero le permitió explicar. «El problema no es solo el retraso», comenzó Marcos. «Es la ruta. Están gastando demasiado combustible porque el sistema no se ha actualizado y las cargas no se están agrupando de manera inteligente. Se puede reducir el costo al menos un 20% solo cambiando eso». Sergio cruzó los brazos, curioso. Marcos continuó. «Además, muchos motoboys están siendo enviados a entregas que podrían hacerse con furgonetas en rutas combinadas. Esto reduce viajes, disminuye riesgos y libera al equipo para entregas realmente urgentes». El dueño escuchó todo, le pidió que pusiera las ideas por escrito y, al día siguiente, autorizó una prueba de una semana. Marcos no perdió tiempo. Llegaba antes que todos para organizar mapas y hojas de cálculo, y se iba después de cerrar cada ruta. Empezó a hablar con los choferes y motoboys, explicando los cambios, e incluso corregía personalmente errores que los supervisores ignoraban. En los primeros días hubo resistencia. Algunos empleados se reían diciendo que el motoboy ahora era profesor de logística. Otros saboteaban rutas para ver si fracasaba. Pero Marcos anticipó los problemas, revisó cada trayecto y corrigió fallas en tiempo récord. Al final de la semana, los números no mentían: consumo de combustible reducido, entregas adelantadas y clientes satisfechos. Sergio quedó impresionado. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó. «En la calle. Y en los libros», respondió Marcos con una ligera sonrisa. Lo que comenzó como una prueba se convirtió en una función fija. Poco a poco, Sergio empezó a llamarlo a reuniones estratégicas. Pero ese ascenso llamó la atención, y también el odio. Había quienes no soportaban la idea de que un exmotoboy tomara decisiones. Entre los que más odiaban ver crecer a Marcos estaba Claudio, gerente de operaciones, un hombre con casi 20 años en la empresa y fama de creer que nadie era más competente que él. Para Claudio, Marcos no pasaba de un repartidor con delirios de grandeza que había tenido suerte. La tensión entre ambos explotó en una reunión. Sergio pidió que Marcos presentara un nuevo plan de expansión para captar clientes en ciudades cercanas. Él se levantó, proyectó los mapas y comenzó a explicar con seguridad cada detalle: costos, plazos, rutas y posibles riesgos. Entonces Claudio interrumpió, con una sonrisa venenosa. «Perdón, pero no puedo tomar en serio un plan estratégico hecho por alguien que hasta ayer tenía las manos llenas de grasa de moto. Esto no es un jueguito de celular, es logística real». Algunos rieron, otros guardaron silencio, incómodos. Marcos intentó continuar, pero Claudio volvió a cortarlo. «Seamos sinceros, Sergio, ¿de verdad crees que la empresa debe apostar su futuro a las ideas de un motoboy?». El dueño no respondió de inmediato, y eso hizo que la humillación pesara aún más. Marcos terminó la presentación con voz firme, pero el corazón acelerado. No replicó, sabía que, al final, serían los resultados los que callarían a Claudio. Lo que no sabía era que Sergio ya comenzaba a pensar en algo mucho más grande para él, y que la caída de Claudio estaba cerca. La semana siguiente comenzó como cualquier otra, pero había un ambiente extraño en la empresa. Sergio había convocado a una reunión general, algo que rara vez ocurría, y pidió que todos asistieran, desde el administrativo hasta los choferes. En el salón, el personal se repartía en pequeños grupos. Algunos murmuraban sobre posibles recortes, otros temían una nueva crisis. Claudio llegó con su habitual aire de superioridad, saludando a conocidos e ignorando a Marcos como si fuera invisible. Cuando Sergio entró, el murmullo cesó. Caminó hasta el centro de la sala, miró a todos y habló con voz firme.
En los últimos meses hemos enfrentado desafíos que pudieron haber destruido esta empresa. Pero no lo hicieron, porque tuvimos a alguien que no solo trabajó duro, sino que presentó soluciones concretas cuando más las necesitábamos. Claudio cruzó los brazos, impaciente. Sergio continuó. Y es por eso que hoy anuncio dos cambios importantes. Primero, Claudio, tu contrato está terminado. El silencio fue inmediato. Claudio abrió la boca, incrédulo. ¿Cómo que me estás despidiendo frente a todos? Sí, respondió Sergio, sin apartar la mirada. Y lo hago frente a todos porque también voy a anunciar quién tomará tu lugar. Sergio hizo una pausa y, mirando directamente a Marcos, dijo: Marcos será el nuevo CEO de la empresa. Fue como si el aire se hubiera escapado de la sala. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros empezaron a protestar. «Esto es absurdo», gritó un gerente. «Yo no lo acepto». «Entonces, la puerta está abierta», respondió Sergio, frío. Dos empleados dejaron sus gafetes y salieron, azotando la puerta. Mientras tanto, Marcos permanecía inmóvil, sin creer lo que acababa de oír. El mismo uniforme que un día fue símbolo de humillación ahora daba lugar a un traje hecho a la medida. No necesitó decir nada. Su silencio, en ese momento, era la mejor respuesta para todos los que dudaron de él. A la mañana siguiente, Marcos cruzó la entrada de la empresa usando por primera vez el estacionamiento reservado a la dirección. El traje azul marino le quedaba perfecto, pero lo que más llamaba la atención era su postura, firme, segura, sin el peso de quien siempre tuvo que probar su valor. Recorrió los pasillos que antes transitaba con el casco en la mano. Algunos empleados lo saludaron con respeto, otros desviaron la mirada, incapaces de digerir el cambio. Poco antes de la hora de comida, su secretaria anunció: llegó un candidato para la entrevista del área de logística. ¿Quiere que lo pase? Sí, pásalo, dijo Marcos. La puerta se abrió y, por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Era Ricardo, un excompañero que, años atrás, se había reído de él bajo la lluvia y lo había llamado imbécil frente a todos. Ahora, traía un currículum en las manos y la mirada baja. «Marcos, yo no sabía que tú», comenzó Ricardo, con voz temblorosa. «¿Que yo sería el dueño de la silla en la que quieres sentarte?», interrumpió Marcos, con tono neutro. «Pues sí. El mundo gira rápido». Revisó el currículum con calma, cerró la carpeta y se levantó. La vacante ya fue cubierta. Ricardo salió en silencio, llevándose consigo el peso de cada palabra que alguna vez dijo. Marcos permaneció de pie, mirando por la ventana. No había rabia, solo la certeza de que el ciclo estaba completo. Pasaron meses desde que Marcos asumió como CEO. La transportadora, que antes estaba al borde del colapso, ahora expandía sus operaciones a otros estados. El nombre de la empresa comenzaba a aparecer en ferias internacionales de logística y se firmaban contratos millonarios con clientes que antes jamás la habrían considerado. En su oficina amplia, decorada con mapas y fotos de la flota, Marcos mantenía un hábito antiguo. El mismo cuaderno viejo, ahora guardado en un cajón, todavía era consultado de vez en cuando. No por necesidad, sino para recordar dónde empezó todo. Sabía que muchos de los que se quedaron no habían apoyado su ascenso. Algunos lo respetaban solo por el cargo, otros habían aprendido a admirar su inteligencia y determinación. Pero eso importaba poco. Marcos ya no tenía que probar nada a nadie, solo a sí mismo. Una tarde, durante una reunión con nuevos inversionistas, uno de ellos comentó: «Es impresionante ver cómo entiendes cada detalle de la operación. Parece que ya hiciste de todo aquí». Marcos sonrió levemente. «Porque ya lo hice. Y por eso sé dónde puede ocurrir cada error». Al salir, pasó por el patio y vio a dos motoboys llegando de una entrega, con el uniforme rojo que un día fue suyo. Uno de ellos lo miró con timidez, como queriendo decir algo, pero dudó. Marcos se acercó y les dijo: «Nunca dejen que se rían de sus sueños. Solo se ríen porque no pueden ver tan lejos como ustedes». Los dos sonrieron, y él volvió a su oficina. Se sentó, abrió el cuaderno y escribió una sola frase: lo que era peso se convirtió en combustible. Aquel hombre,
que un día fue ridiculizado bajo la lluvia con un balde en la mano y un jefe gritándole al oído, ahora dirigía un imperio. No por suerte, no por un golpe del destino, sino porque decidió que cada humillación sería una lección y cada caída un escalón. Y en el silencio de la oficina, Marco sabía que no solo había conquistado un cargo, había conquistado el derecho a nunca más ser tratado como menos de lo que realmente era.